Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar sobre microscopía electrónica de barrido de sobremesa que impartirá nuestro compañero Daniel Díaz, especialista de producto en Paralab. Esperamos que lo disfruten y que les sea de su utilidad. Cualquier cuestión que pueda surgir a lo largo de la sesión, no duden en enviarla a través del cuadro de preguntas que tienen a la derecha. Responderemos al final de la presentación. Por otro lado, al terminar recibirán un formulario de evaluación, el cual les agradecería que respondiesen. Es muy importante para nosotros conocer su opinión. Sin más, doy paso a Daniel Díaz. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinario en el cual vamos a explorar las posibilidades que nos brinda la tecnología en la microscopía electrónica de barrido y sobre todo de los equipos de sobremesa, de cómo pueden ayudaros a todas las investigaciones que tengáis en mente. En concreto vamos a centrar este webinario en los microscopios que distribuimos de la marca Phenom, ahora parte del grupo Thermo Fisher Scientific. Primero un poco de historia. ¿De dónde viene esta marca, Phenom? Phenom viene de toda la tradición de Philips y en concreto de Fey, fabricante de microscopios electrónicos de sobremesa, los más prestigiosos del mundo, desde el año 1997. En 2006, los ingenieros de Phenom decidieron miniaturizar todo lo que es la columna de un SEM hasta que cupiera en la palma de una mano y a partir de ahí poder crear un microscopio electrónico de barrido en el cual no necesitaras una sala entera para él, sino que se pudiera instalar en cualquier parte, en cualquier laboratorio. Así nace tanto los microscopios Phenom como la compañía Phenom World, la cual no solo tiene éxito con estos microscopios, sino que le roba mucho mercado a todos los fabricantes tradicionales de microscopía electrónica de barrido. Tanto es así que en el año 2016 Thermo Fisher Scientific, el mayor manufacturador de instrumentación del mundo, compra tanto Fey en 2016 como Phenom World en 2018. Y ahora conocemos estos microscopios como los microscopios de gama Phenom de Thermo Fisher Scientific. Un microscopio electrónico de barrido puede ser entendido como un microscopio óptico. Tiene más o menos los mismos componentes básicos. Una fuente de iluminación, unas lentes para modificar las propiedades de esa fuente de iluminación, un objeto en el cual rebota esa iluminación y unos detectores para poder crear la imagen. Sin embargo, las diferencias entre microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido son muchísimas, puesto que no trabajamos con fotones. Trabajamos con electrones que tienen carga y masa, con lo cual podemos focalizarlos muchísimo más que lo que podemos hacer en microscopía óptica. Aquí tenemos una comparativa de resolución entre microscopía óptica, más o menos 0,2 micras, y con un SEM podemos llegar incluso al nanómetro de resolución. También tenemos mucha más profundidad de campo y por último tenemos la posibilidad de poder realizar análisis de composición elemental. Y podemos ver la cantidad de detalles que podemos alcanzar en microscopía electrónica de barrido que simplemente no son posibles de alcanzar en microscopía óptica. Y aquí podemos ver unos ejemplos de espectros en concreto con la técnica de EDX, composición semicuantitativa elemental, donde podemos ver muy rápidamente qué elementos hay y en qué porcentaje están, tanto en análisis puntuales como veremos después en análisis de área. Hemos hablado antes de la columna de SEM. ¿Qué es la columna de SEM? Es básicamente esto que tenéis aquí. Todo lo que va desde la fuente de iluminación hasta la muestra. Tenemos como componentes básicos una fuente de electrones, un ánodo que nos permite acelerar esos electrones y poder dotarles de mayor profundidad de análisis o mayor rango de análisis, lentes electromagnéticas tanto para focalizar el haz como para producir el barrido en X e Y, de ahí que se llame microscopía electrónica de barrido. Tenemos la muestra y por último tenemos detectores. Dos de los más usuales para componer la imagen son el detector de electrones retrodispersados, el cual mide los electrones que vienen de la fuente y rebotan directamente en la muestra, y luego el detector de electrones secundarios, el cual mide los electrones que salen de la propia muestra debido a que la estamos excitando con energía. Este voltaje de aceleración que hemos mencionado antes puede ir de los 200 voltios hasta incluso los 30 kilovoltios en general, depende del modelo en concreto. La fuente de electrones hay tres tipos básicos.
El primero son las tradicionales fuentes de tungsteno, que podemos ver aquí, simplemente un filamento de tungsteno que se calienta y por efecto termoiónico emite electrones. Luego tenemos las fuentes de hexaboruro de lantano o hexaboruro de cerio, que son bloques de material terminados en una punta, lo mismo, se calientan y emiten electrones por emisión termoiónica. Y por último tenemos los filamentos de emisión de campo, que son una variación de estos filamentos de tungsteno. Podemos ver el diseño, una punta que haga una punta muy fina de tungsteno normalmente. Las fuentes de hexaboruro de cerio proporcionan el mejor equilibrio entre rendimiento y duración, por muchas razones. Primero, proveen un orden de magnitud más de brillancia, es decir, número de electrones por segundo y por unidad de área, que los filamentos de tungsteno. Además tiene una vida media mucho más larga, más de 1500 horas efectivas, sin romperse. Nunca se va a dar el caso con una fuente de hexaboruro de cerio que en medio de un análisis largo te quedes sin análisis. Las fuentes de hexaboruro se degradan. Da tiempo a poder programar un servicio para cambiarlas cuando se nota que ya no se puede enfocar a la máxima resolución. Además, las fuentes de tungsteno cuando se rompen contaminan toda la columna con partículas, pudiendo incluso atorar la apertura, con lo cual arruinando el microscopio y teniendo que programar un servicio técnico, parando el microscopio 2 o 3 días para tener que limpiarlo y tener que limpiar la apertura. Esto no sucede en las fuentes de hexaboruro de cerio o de lantano. Además, son mucho más resistentes tanto a oxidación como a contaminación por hidrocarburos, con lo cual su funcionamiento en bajo vacío no afecta a su tiempo de vida. Puede funcionar a presiones muy bajas. Tienen un gran rendimiento también a bajos voltajes de aceleración y con muestras aislantes, por esto mismo, y dada su alta vida media tiene un mantenimiento muy bajo, lo cual nos permite obtener imágenes de la mayor calidad en muy poco tiempo, en mucho menor tiempo que se necesitaría con una fuente de tungsteno. Hemos hablado antes de dos detectores, el detector de electrones retrodispersados y secundarios. Ambos nos dan imágenes comparables pero con información ligeramente distinta. El detector de electrones retrodispersados, aquí podemos ver la misma imagen tomada con el de retrodispersados y con el de secundarios. La imagen de retrodispersados nos da un poco menos de resolución topográfica que la de secundarios, pero nos da información composicional cualitativa. El contraste de grises implica diferencias en composición. Elementos más pesados darán un contraste más brillante que elementos más ligeros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tirar una pelota contra un suelo de cerámica que contra un suelo de goma espuma. Con la misma fuerza, la pelota rebotará más bajo en el suelo de goma espuma que en el suelo de cerámica. El mismo principio puede aplicarse a los electrones. Penetran más en elementos más ligeros, interactúan menos, con lo cual salen con menos energía que cuando rebotan contra elementos más pesados que rebotan inmediatamente. El detector de electrones secundarios da un poco más de información topográfica porque los electrones secundarios salen de capas más cercanas a la superficie que los electrones retrodispersados, dado que salen con menos energía. Eso nos da más detalle topográfico, nos da estos efectos de borde que son muy característicos, estos bordes brillantes, pero nos perdemos ese contraste composicional. Adecuadamente, todos estos microscopios permiten hacer una mezcla de ambas para poder ver ambas cosas. Este detalle topográfico tan bonito de los electrones secundarios y también conseguir ese contraste composicional de los electrones retrodispersados. De las muchas señales que salen en microscopía electrónica por el hecho de estar excitando la muestra con electrones energéticamente altos, una de las más interesantes son los rayos X que salen de la propia muestra, lo que es la señal de fluorescencia de rayos X. Estos rayos X son característicos de cada transición de cada átomo que hay en la muestra, con lo cual, simplemente midiendo su energía, podemos determinar qué elementos tenemos y en qué proporción. Esta técnica se denomina comúnmente como EDS, espectroscopía de energía dispersiva, y nos permite obtener de manera muy rápida y muy intuitiva porcentajes y distribución de elementos en la muestra. El espectro normalmente
no hace falta ajustarlo de manera manual. Todos los softwares que en el mercado lo autoajustan de manera absolutamente efectiva. Y nos permite también obtener de manera muy sencilla distribución espacial de elementos en la muestra, que se llama mapping elemental. Y también poder realizar análisis lineales en una línea, viendo cómo varían los elementos en una línea de la muestra que elijamos. Muy útil, por ejemplo, para hacer intercaras y ver cómo cambia la composición según vamos pasando de una fase a otra de la intercara. Además, ¿qué podemos hacer? Reconstrucciones en 3D. Con el detector de electrones rotodispersados, normalmente estamos hablando de que es un donut que tiene 4 cuadrantes. Tomando las imágenes, depende de cada cuadrante, analizando el sombreado que tienen y mediante un algoritmo, se puede reconstruir la imagen en 3D de la muestra, lo que se llama reconstrucción tipo shape by shading, que no es destructiva, nos da una visualización detallada de la superficie de la muestra, nos permite hacer análisis de rugosidades, tanto en perfiles como la rugosidad superficial, y por último también nos permite obtener matrices de alturas que podemos luego exportar, por ejemplo, a una impresora 3D y poder así imprimir esa superficie que hemos analizado. Más opciones disponibles, por ejemplo, análisis automático de partículas o de fibras. Simplemente con un algoritmo de análisis de imágenes se pueden analizar diámetros de fibras haciendo centenares de medidas en pocos segundos, obteniendo estadísticas sólidas, como podéis ver el análisis es inmediato, pueden hacer histogramas cumulativos, medidas también de orientaciones de fibras y en el concreto en el caso de los Phenom pudiendo detectar fibras desde 100 nanómetros, tan poco como 100 nanómetros hasta incluso 40 micras de diámetro. Como he hablado antes, también podemos hacer lo mismo con partículas. Tenemos accesorios para la dispersión de partículas para que no se aglomeren y a continuación podemos hacer imágenes con nuestro SEM, incluso de manera automatizada, y podemos analizarlas de manera automatizada con un software llamado en concreto Particle Metric, que nos permite visualizarlas, analizar hasta cerca de 15 parámetros de cada partícula, tener un cutout de cada partícula, poder revisitar cada partícula si es necesario para un análisis más detallado. Nos permite segmentar partículas a través de, como he dicho, hasta 15 diversos descriptores morfológicos y nos permite analizar decenas de imágenes de SEM y analizar millares de partículas en muy pocos minutos, con una capacidad de detección incluso desde los 100 nanómetros hasta las 100 micras de diámetro. Bien, esta primera parte ha sido, como he dicho, una pequeña presentación tanto de la técnica como de algunos de los puntos fuertes que tienen nuestros microscopios, que permiten su aplicación en multitud de todo tipo de análisis, todo tipo de muestras, sin importar que estén metalizadas o no, que sean aislantes, conductoras, por muchas razones. A continuación, en esta parte del webinario, vamos a realizar una pequeña sesión de demostración, en concreto del SEM Phenom Pro X, de nuestro modelo, vamos a decir, de referencia para investigación. Aquí vemos cómo se cargan las muestras en el microscopio, no podría ser más fácil, se introduce la chincheta en el portamuestras y se regula la altura de manera manual. Si entra la muestra, no hay peligro de que pueda chocar contra los detectores. Se introduce la muestra e inmediatamente ya tenemos imagen de cámara óptica. Esta cámara óptica nos permite un aumento de hasta 134 aumentos y nos permite navegar con un solo clic por cualquier muestra que hayamos puesto en nuestro portamuestras. Aquí podemos ver que tenemos varias zonas con diversas muestras que hemos puesto y podemos navegar con ellas simplemente con un clic. Toda la interfaz se maneja con el botón izquierdo, botón derecho del ratón y la rueda. No hace falta absolutamente nada más. El tiempo de carga de muestra es así de rápido, 30 segundos desde que se introduce la muestra hasta que tenemos imagen SEM. Estamos esperando a que la barra se complete y después un pequeño autofoco y autocontraste, ya tenemos imagen SEM. Una sola distancia de trabajo para todos los detectores, no hace falta volver a sacar la muestra para ajustar la distancia adecuada para composición o para imágenes. Aquí ya tenemos imagen en concreto de la interfaz en sí. Podemos ver que la interfaz es absolutamente simple e intuitiva. Para moverse por la muestra simplemente hacemos clic y el microscopio se centra automáticamente en esa parte de la muestra. Con el segundo botón pasamos a modo SEM, con el tercero tomamos la imagen y con estos tres de aquí controlamos foco,
magnificación, brillo, contraste, foco y rotación del área de escaneo. Tomamos la imagen y en muy pocos segundos tenemos una imagen de la más alta calidad. El funcionamiento, como podéis ver, es absolutamente rápido y fluido. Podemos pasar a altos aumentos, bajos aumentos, simplemente con unos pocos giros del ratón. Con un clic extra podemos tener un ajuste más fino de estos aumentos o del brillo del contraste. Manteniendo el botón pulsado podemos tener autofoco, autobrillo contraste. La Navcam nos permite navegar de manera muy fácil por la muestra. Aquí podemos ver cómo podemos simplemente enfocar de manera muy fina. Para obtener más detalles, adquirimos una nueva imagen de la más alta calidad. En concreto, podemos ver que en esta zona, esta es una malla metálica que tiene tres partes. La malla metálica, esta partícula que no sabemos qué es, y esta partícula que tenemos aquí adosada, que seguramente sea una partícula orgánica. Hemos visto como con un solo clic en la cámara de navegación accedemos a otra parte completamente distinta del portamuestras. Enfocamos en cuestión de segundos, ajustamos el brillo y el contraste en cuestión de segundos y de nuevo estamos listos para tomar una nueva imagen. Ajustamos el brillo de nuevo y en segundos tenemos una imagen de la más alta calidad. Ahora podemos ver cómo en cuestión de segundos podemos acceder a altas magnificaciones. Simplemente con unos cuantos giros de la rueda del ratón podemos hacer mediciones de distancias en directo. Como en muy pocos giros estamos ya casi en 20.000 aumentos. Estamos viendo cómo el operario hace un pequeño reenfoque ahora que estamos a mayores aumentos y podemos enfocar de manera más precisa. Hacemos un pequeño ajuste de nuevo del foco, pequeño ajuste del brillo y del contraste y tomamos de nuevo una imagen de la más alta calidad posible. Estamos hablando ya de 20.000 aumentos. Ahora veremos algunas medidas. Ya 260 nanómetros, incluso menos, pueden ser vistos de manera muy sencilla. El cambio de detector habéis podido ver que es simplemente un clic de ratón. No hace falta volver a enfocar, no hace falta hacer nada. Con un clic de ratón podemos acceder ya a la imagen del detector de electrones secundarios. No hace falta volver a reenfocar y así podemos tener de manera muy sencilla un mayor contraste topográfico. De ahí que estemos aprovechando para hacer de nuevo corrección de brillo, contraste, incluso poder enfocar mejor, un poco mejor incluso de lo que podíamos con el detector de electrones dispersados, y adquirimos de nuevo una imagen de la más alta calidad. Todo el funcionamiento es intuitivo, fácil y sencillo. Toda la filosofía de Phenom es hacer lo mismo que el microscopio más potente del mercado en muchos menos clics. ¿Para qué perder tiempo con la instrumentación? El microscopio es para hacer imágenes de alta calidad y obtener resultados de manera rápida. Aquí podemos ver cómo nos desplazamos por otras partes de la muestra de manera sencilla. Tenemos una opción de archivo para revisitar diversas imágenes que hayamos tomado y tenemos la opción de revisitar. Todas las imágenes se guardan con coordenadas XY, con lo cual volver a una zona que ya hayamos medido es una cuestión de segundos. Hemos podido ver muy rápidamente cómo se cambian los settings de intensidad y de voltaje. De nuevo, 2 clics, no hace falta tener experiencia para usar este microscopio. Simplemente con 2 clics tienes los ajustes perfectos de intensidad y de voltaje que necesitas para cualquier tipo de medida. Ahora mismo estamos cambiando de nuevo los ajustes. De nuevo un pequeño reenfoque, siempre es necesario el cambiar de intensidad y de voltaje, pues siempre es necesario. Estamos viendo cómo se reenfoca la imagen en muy pocos segundos y a continuación vamos a ver cómo funciona las medidas mediante la técnica de EDX para medidas composicionales. Aquí podemos ver la interfaz de la aplicación, no podría ser más sencilla. Se toma la imagen del microscopio que tengamos en directo y empezamos a señalar puntos para análisis puntuales. Pues por ejemplo el operario va a realizar 3 medidas. Una en la malla, otra en esa partícula intermedia. Podemos ver cómo de inmediato tenemos resultados en tiempo real de la composición de la malla, que es un acero inoxidable, con hierro, cromo, níquel. Y mientras está haciendo esta primera medida, podemos ir seleccionando todos los puntos que nos interesen. El espectro lo tenemos aquí, autoajustado en tiempo real. Podemos hacer zoom, podemos quitar, poner elementos. El detector EDS en todo momento está integrado dentro
del microscopio no hace falta refrigeración externa, va refrigerado por una célula Peltier, no hace falta ni nitrógeno líquido ni absolutamente nada más. Como hemos dicho antes, la distancia de trabajo es única tanto para secundarios, BSD y EDS. Para todos los detectores que podemos tener en el Phenom es inmediato. En cuanto dejamos el cursor sobre cualquier zona, vemos que sale inmediatamente una tabla de elementos que pueden ser los más cercanos a esa línea energética y podemos incluirlos con un solo clic derecho del ratón. Aquí podemos ver cómo hemos pasado simplemente al siguiente punto, porque ya tenemos suficiente con un solo clic. Y de nuevo tenemos composición en segundos bien ajustada. Podemos hacer muchas más cosas con estos espectros. Podemos hacer análisis puntuales, análisis de área como veremos después. Podemos analizar el espectro obtenido a posteriori, podemos superponer espectros para ver diferencias en composición. Pues por ejemplo podemos ver que el primer punto es un acero inoxidable, el segundo punto es básicamente un silicato de aluminio y el tercer punto es un tipo de suciedad de origen orgánico, donde hay mayor porcentaje de carbono que en todo el resto. Como veremos a continuación, podemos también realizar perfiles en línea, mapas. Ahora vamos a ver en concreto cómo se realizan estos perfiles en línea. Estamos en otra parte completamente distinta de la muestra. Esto es una placa de silicio con unos contactos de plata, como se puede ver en la cámara óptica. Esta cruz indica dónde estamos en concreto en modo SEM. Ambas imágenes están absolutamente correlacionadas, con lo cual la cruz nos indica dónde estamos. Y a continuación, de nuevo tomamos la imagen. En esta parte aparecen todas las imágenes que estemos tomando para este proyecto de medida. Hemos tomado una nueva imagen que podemos renombrar como queramos. Seleccionamos la opción de análisis de línea. Marcamos la línea que queremos medir. Y en cuanto soltamos, comenzamos a medir. Aquí podemos ver los parámetros, son modificables antes del análisis. Y podemos ver cómo estamos viendo los elementos mayoritarios según vamos avanzando por la línea de análisis en tiempo real. Pues al principio sorprendentemente tenemos silicio con un poquito de estaño y en cuanto empezamos a adentrarnos en los cúmulos de plata, pues la señal de plata sube mientras que la de silicio baja, que es lo esperable. En todo momento podemos modificar los colores de estas líneas en tiempo real, como acabamos de hacer con la plata, simplemente haciendo clic izquierdo en la tabla periódica. De nuevo, cuantos más nos adentramos en la zona de la plata, más veremos que sube la concentración de plata y más baja la de silicio. Que en concreto todavía tenemos una zona de nódulos que estamos viendo por aquí en tiempo real y según nos vamos adentrando propiamente en el contacto de plata, la señal de silicio desaparece y la de plata se queda incluida. La de plata sube el 100%. Como vemos, intuitivo, sencillo, mucha información en muy poco tiempo. El rango de cuentas máximo que tiene este detector es de los mayores que existen en el mercado, con lo cual nos permite hacer análisis de todo tipo muy rápido. Análisis de millones de cuentas en menos de un minuto, 30 segundos, 45 segundos. Si la señal es decente, podemos tener análisis que llegan al medio millón de cuentas o al millón de cuentas en muy poco tiempo. Bien, a continuación vamos a ver cómo funciona la aplicación de mapas. En concreto vamos a seleccionar esta zona, no vamos a dejar que el mapa se haga entero, puesto que tarda un poco para lo que es este webinario, pueden ser unos 3 minutos, 5 minutos, pero bueno. Suficiente para no perder tiempo con esto. Este es el mapa finalizado, con buena resolución, y podemos ver dónde están los elementos localizados con total precisión. El azul en concreto corresponde al silicio, el rojo corresponde a la plata. Podemos quitar y poner los canales de los elementos mayoritarios en todo momento, simplemente con un clic. Podemos cambiar los colores de los mapas sin problemas. Podemos ver que hay algunas partículas con azufre encima de los contactos de plata también. Y de nuevo, toda una
todo un mundo de información disponible en muy pocos clics. Podemos ver dónde están localizadas estas partículas de azufre con respecto a la plata, con respecto al silicio. Podemos incluir nuevos elementos o quitarlos de manera muy sencilla, simplemente con un clic. Como hemos visto, hemos quitado el silicio simplemente con un solo clic y ya no aparece en nuestro mapa elemental. Podemos incluir otros elementos, como hemos incluido el oxígeno. Podemos ver dónde está localizado con respecto al silicio y a la plata. Podemos hacer zoom en el espectro, podemos desplazarnos por él, izquierda, derecha, y en todo momento tenemos la información del espectro promedio según el ajuste que hemos realizado, tanto en porcentaje atómico como en porcentaje de peso, e incluso con la opción de poder ajustar óxidos, si sabemos previamente qué tipo de óxido tenemos. Todo el funcionamiento de nuevo con un solo clic, con muy pocos clics de ratón. Clic izquierdo, clic derecho y como mucho la rueda del ratón. Toda esta información es hiperespectral. Podemos rescatar el espectro promedio de cualquier zona de manera muy sencilla, como hemos visto. Simplemente haciendo un recuadro en el mapa y tenemos el espectro promedio en esa zona. De nuevo podemos reanalizarlo, podemos ver si incluye todos los elementos que esperamos, si hay algún elemento sorpresa que no esperamos, puede tener sentido físico, no. Se tiene total flexibilidad sobre el análisis y nunca se pierden datos, puesto que se guarda cada espectro que se ha hecho en cada punto que se ha hecho. Podemos borrar espectros, de nuevo podemos combinarlos como hemos visto antes. Y una vez que guardamos el archivo de proyecto, se nos genera un informe en formato Word con todas las medidas que hayamos hecho. A continuación vamos a ver el funcionamiento de la aplicación para análisis de fibras, Fibermetric. Aquí tenemos en concreto una imagen de, yo qué sé, tipo de fibras, creo que son poliméricas. Y con esta aplicación vamos a analizarlas de manera automática. Adquirimos una imagen, por ejemplo. Aquí vemos cómo creamos una imagen de alta calidad en muy pocos segundos. Creo que son unos 6-7 segundos de exposición nada más. Vamos a hacer unas medidas simplemente manuales para confirmar cuál es el diámetro que podremos esperar. Pues 1,28 micras para las grandes. Vamos a hacer zoom para un poquito más de detalle. Unos 240 nanómetros para las pequeñas. Pues bueno, más o menos ahí. Y a continuación vamos a pasar a la interfaz de la aplicación Fibermetrics. Aquí tenemos la interfaz. Podemos adquirir imágenes desde el propio microscopio, podemos cargar imágenes que tengamos ya previamente de otros archivos. Tenemos de nuevo opciones de automatización para tomar múltiples imágenes sin necesidad de que haya un operario disponible. Podemos cargar luego todas esas imágenes a la vez para el análisis y tener una estadística de millares o de decenas de millares de fibras y tener una estadística realmente sólida. Aquí podemos ver cómo estamos tomando simplemente diversas imágenes, en este caso pues el propio microscopio. Inmediatamente cuando se cargan imágenes ya tenemos candidatos de fibras disponibles, podemos procesarlas automáticamente de varias maneras, medidas manuales, de un clic, hacemos clic en cada candidato, de una región de una imagen o de todas las imágenes que tengamos. Podemos medir tanto fibras como poros, tenemos también información de la orientación de cada fibra, posibilidad de una personalización completa de todos los resultados. Podemos segmentar este histograma como queramos, poner todos los tipos de barras que queramos. Y nos permite también hacer análisis de poros o de espacios entre fibras disponibles. Bien, a continuación vamos a ver la última aplicación que vamos a ver en concreto en este webinario, que es la aplicación de reconstrucciones de rugosidad en 3D. Vamos a ver cómo es un funcionamiento. Volvemos a nuestra placa de silicio, que tiene pues, agujeros, granos, lo típico que se puede ver en un silicio. Y simplemente estamos enfocando un poco la imagen para que quede bien enfocada, con los mejores parámetros posibles. Y ya pasamos a la propia aplicación en sí. Simplemente le damos a escanear y él ya se conecta al microscopio, toma las imágenes de cada cuadrante, las analiza por el método Shade by Shading que hemos comentado anteriormente y nos permite hacer un análisis detallado de toda la superficie de la muestra. Como estamos viendo, de manera muy rápida podemos variar este análisis mediante los parámetros lambda S y lambda C. Nos permite hacer un análisis más adecuado de realmente cuál es la superficie real de nuestra muestra. Podemos visualizarla en 3D, tener nuestro mapa de alturas.
Y podemos ver, pues, por ejemplo, de nuevo la interfaz del microscopio. Ahí, hemos vuelto a la interfaz de la aplicación en sí. Podemos hacer perfiles de manera muy sencilla. En todo momento tenemos la información de la rugosidad superficial. En cada perfil tenemos los parámetros RA y RZ. Podemos borrar estos perfiles. Y una vez guardemos el proyecto, tenemos una matriz de alturas para su uso en todo tipo de softwares 3D o impresión 3D. Muy útil para volver a replicar esa rugosidad que hemos encontrado y poder hacerla, pues, replicable en procesos de producción, por ejemplo. Por último, para terminar este webinario, además del turno de preguntas y respuestas que vendrá a continuación, vamos a hacer unas pequeñas consideraciones finales sobre todo lo que hemos visto de estos microscopios. Bien, los microscopios SEM son microscopios electrónicos de barrido con una interfaz extremadamente simple e intuitiva, que permite adquirir imágenes e información elemental de manera extremadamente rápida, que nos permiten acceder a elevadas magnificaciones en segundos, que tiene una distancia de trabajo unificada para todos los detectores, que tiene una fuente de muy larga vida y de muy elevada calidad, que nos da una funcionalidad óptima, para los cuales no hace falta ningún tipo de experiencia para manejarlos. En media hora cualquier usuario puede manejar estos microscopios sin ningún tipo de problemas, que son absolutamente versátiles. Hemos visto aquí unas pequeñas aplicaciones, pero hay tantas más. Para aplicaciones de partículas, medidas exclusivas de poro, medidas de fibras de amianto con el estándar ISO adecuado, medidas de limpieza técnica mediante el estándar VDA 19, por ejemplo, medidas de residuos de disparo según los estándares ANSI adecuados y muchas más aplicaciones, tanto de análisis como de accesorios, rotación de muestras, medidas eléctricas, portamuestras de tensión y compresión, posibilidad de automatización de medidas para poder poner estos microscopios en producción. Es decir, os conmino a que nos pidáis una sesión de demostración online, nos enviéis vuestras muestras, nos enviéis qué idea tenéis y seguramente tenemos una aplicación posible para ello. Bien, hola, muy buenos días a todos. A continuación pasamos al turno de preguntas y respuestas, en el cual vamos a responder todas las preguntas que tengáis durante los próximos 5 o 10 minutos. Si no diera tiempo por alguna razón a responderlas en ese turno de preguntas y respuestas, no hay problema. Nos pondremos en contacto vía email con vosotros y os responderemos a la mayor brevedad posible. Bien, vamos a esperar un momento a que nos empiecen a llegar vuestras preguntas. Estamos viendo por aquí. De momento no nos está llegando ninguna pregunta. Eso suele ser buena señal. Implica que todo ha quedado suficientemente claro. No vemos que nos esté llegando preguntas, pero bueno. Por el resto, solo lo que hemos visto, de nuevo insistir en la facilidad de uso del equipo, su rapidez, su versatilidad. No hay equipo en el mercado simplemente que tenga una interfaz más intuitiva, que permita un ritmo de trabajo más rápido y más sencillo, tanto en tiempo necesario para poder usar el microscopio. Perfecto, hemos recibido ya una pregunta. Nos preguntan si este microscopio puede aplicarse a cualquier tipo de muestra. Pues prácticamente. Incluso muestras con elevados contenidos de humedad, se me ocurren muestras biológicas, por ejemplo, pueden medirse con este SEM. Hay accesorios para, por ejemplo, congelar in situ las muestras a unos menos 20 grados con una célula Peltier y poder medirlas in situ. Poder hacer medidas, por ejemplo, de tejidos pulmonares, de trozos de frutas y cosas así. Inclusive eso, filtros poliméricos, ningún problema. Muestras muy aislantes, dado que la muestra siempre está a un alto vacío, y es un vacío que incluso podemos variar con diversos accesorios. Podemos medir muestras tremendamente aislantes, carburos, boluros, por ejemplo. Es decir, hay muchísimas menos limitaciones de las que puede haber, sobre todo en los microscopios tradicionales de columna, que estamos habituados a ver en todas las universidades. Con los fenómenos esas limitaciones son muchísimo menores. Acabamos de recibir otra pregunta sobre el tamaño de la cámara. Pues depende del modelo. El modelo que habéis visto aquí
El modelo que habéis visto aquí, por ejemplo, que es el Phenom Pro X, admite muestras de 25 milímetros de diámetro, más o menos, ampliable incluso a las pastillas típicas de 32 milímetros, de muestras medidas en resina. Pero hay otro modelo en la gama de Phenom que admite muestras hasta 100 por 100 por unos 45 milímetros de tamaño. O poner muchas muestras a la vez, y se pueden incluir opciones para automatizar esas medidas. Con lo cual, pues, tenemos bastante flexibilidad en cuanto al tamaño de la cámara de muestra. Hay modelos para muestras más pequeñas y modelos para muestras mucho más grandes, ambos con magnificaciones de hasta 200.000, incluso 350.000 de magnificación. Relacionado con la primera pregunta que hemos obtenido antes, nos pregunta si podríamos medir liposomas. Sinceramente, creo que sí, pero lo mejor en ese caso sería que pudiéramos ponernos en contacto y tal vez organizar una medida de muestra para ver realmente si pueden ser medidos sin problemas. Ya te digo, yo creo que sí, pero no me gusta hablar sobre todo de muestras biológicas, sin probarlo previamente. Bien. Tenemos otra pregunta aquí también, de que este seminario ha resultado muy interesante, aunque no se especializa en la técnica, de la persona que ha hecho esta pregunta. Simplemente remarcar que esa es una de las grandes ventajas de este microscopio. No hace falta ser especialista en la técnica. Cualquier persona puede usar este microscopio de nuevo con media hora, sin necesidad de experiencia. No hace falta saber cuáles son los parámetros de intensidad y voltaje. Existe opción de presets para solo tener que hacer clic en dos botones y tener todo lo necesario para usar el microscopio con los mejores parámetros posibles. Es decir, no hace falta ser un experto. Bien. Nos preguntan también si se puede usar para medir el diámetro de fibras naturales, por ejemplo, cabra, alpaca, lanas, medir simultáneamente o manualmente. Efectivamente, se puede. Tanto fibras naturales como poliméricas, con la aplicación que hemos visto brevemente en el webinario, Fibermetric, es muy fácil de medir, tanto de una sola imagen, de manera manual, de manera automatizada, procesando toda la imagen, incluso procesando un conjunto de imágenes, y para poder tener histogramas con estadísticas sólidas de millares de fibras, cientos de millares de fibras. Y bueno, nos quedan todavía 3 minutos en este turno de preguntas, pero por favor, seguid enviándonos todas nuestras preguntas. Hemos recibido un comentario de que parece una herramienta de gran utilidad. Muchas gracias a quien ha hecho este comentario. Te conminamos a que de nuevo nos escribas o nos podemos poner en contacto contigo para poder comentar cuáles son tus aplicaciones y poder, en fin, darte un asesoramiento más personalizado. Recibimos otra pregunta sobre si se pueden medir elementos ligeros, carbono, nitrógeno, oxígeno. Sí, el rango del EDX en estos equipos va desde el boro hasta incluso el californio. El boro más de manera cualitativa, dado que es un elemento extremadamente ligero, pero carbono, nitrógeno, oxígeno se pueden medir sin problemas. Y por último, la última pregunta que puedo incluir en este turno de preguntas, típica pregunta sobre el rango de precios. Tengo un problema para responder esto, que es que estos equipos son tremendamente modulares. Se pueden incluir todo tipo de accesorios, todo tipo de detectores, tanto a posteriori como pre. Es decir, para eso es mejor que a veces estudiemos caso a caso, que nos podamos poner en contacto con quien nos ha hecho esta pregunta, o cualquiera de vosotros, y podamos ver aplicación a aplicación. Y ahí ya podemos discutir de precios, porque ya digo, no puedo dar un precio de decir, pues es tantos euros. Simplemente no puedo, desgraciadamente, dada la modularidad de estos equipos. Y la última pregunta que vamos a responder en este turno de preguntas y respuestas, de nuevo, por favor, hacednos llegar vuestras preguntas y os responderemos vía email al resto. Si es necesario recubrir las muestras, en principio no. No voy a mentir, recubrimiento de oro puede incrementar la resolución, pero la gran ventaja de estos microscopios es que no es imprescindible para medir.
Se puede medir todo tipo de muestras, porque como comenta la última pregunta que acabo de recibir, es un equipo de presión variable, entre 0,1 y 60 pascales, con lo cual reduce muchísimo, incluso en presión baja, todos los efectos de calentamiento local y de carga de muestra, de carga eléctrica de la muestra, con lo cual permite medidas de todo tipo de muestras, yo qué sé, estas fibras poliméricas, etcétera, etcétera, es decir, desde fibras poliméricas hasta muestras aislantes, por supuesto, las típicas muestras metálicas, sin ningún tipo de problemas. Bien, entonces voy a... Un momento. A continuación pasamos al turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias y por favor hacednos llegar todas las preguntas que tengáis. Bien, perdonadme por este pequeño problema con el audio. Y simplemente quería llegar al final del webinario y simplemente de nuevo decir muchas gracias a todos por vuestra asistencia al mismo. Espero que sea resultado interesante. Todo el resto de preguntas que nos han llegado que no hemos podido responder en este turno de preguntas y respuestas, por favor, no os preocupéis, las responderemos vía email a la mayor brevedad posible. Con lo cual, nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por atender. Y estamos en contacto para cualquier consulta que podáis tener. Muchísimas gracias.